¿Qué tal? Buenos días a todos. Estábamos dejando estos 5 minutitos de cortesía. Como veis, siguen ingresando personas a la sala. Estamos encantados de tener este aforo. Lo primero, presentarme. Mi nombre es Juan Luis Moreno. Veo algunas caras conocidas y algunos nombres a medida que os vais incorporando de personas cercanas a The Valley o bien incluso algún profesor, alumnos y también habituales de nuestros eventos en The Place. Mi nombre, como os decía, es Juan Luis Moreno, soy socio de The Valley y dentro del equipo gestor tengo el rol de la parte de innovación y producto. Para nosotros es una alegría seguir viendo cómo, aunque estamos haciendo estos eventos en remoto, pues siguen teniendo este éxito, como cuando estábamos presencialmente en The Place. Sabéis que The Place es nuestro centro de innovación experimental, donde intentamos ver cómo todas las tecnologías más disruptivas, como la inteligencia artificial, la robótica, la impresión 3D, el blockchain, todo esto que está surgiendo ya y que ya está a nuestro alrededor, más de lo que pensamos a veces, pues cómo está impactando en nuestra sociedad, en nuestras empresas, en nuestra forma de interactuar y de aprender, ¿no? También porque seguimos, lógicamente, con nuestra actividad de formación, ¿no? Esperamos en breve que podamos volver a The Place, a que viváis allí en los eventos físicamente y que se produzca también ese networking entre vosotros, ¿no? Pero bueno, mientras tanto seguimos manteniendo lo que es la programación de Club The Place en remoto y hemos mantenido hasta ahora que como todavía mucha gente sigue teletrabajando, pues como veis, pues nos funciona para que podáis asistir el mayor número de personas, ¿no? Bueno, pues hoy es un día casi con un tema. Sabéis que en The Place normalmente estamos abordando distintos temas en los 3 contenedores de eventos. Para los que no nos conozcáis en otra serie de eventos, pues hacemos estos eventos como el de hoy, en lo que englobamos en lo que llamamos debate social, pero debate social sobre cómo están impactando las tecnologías, pero también tenemos los eventos más de explorar tecnologías, en donde vamos de una forma muy didáctica entendiendo para qué se aplican estas tecnologías nuevas, y también la parte de lo que llamamos los rethink, ¿no? Vamos a repensar los sectores y cómo las tecnologías están cambiando, ¿no? Esto ya lo hacíamos antes en la etapa pre-COVID. Ahora, con el COVID, pues desgraciadamente todo nos ha cambiado. Pero es verdad que por verle una parte positiva a todo lo que ha pasado es que todos nos hemos digitalizado, pues nos hemos puesto un poquito más las pilas con todas estas tecnologías para entenderlas, para usarlas, y quizás han venido para quedarse y a lo mejor, y de esto hablaremos, pues para entender el trabajo o nuestra vida cotidiana de una forma a lo mejor más conveniente, más flexible, más experiencial, ¿no? Aunque, lógicamente, pues fallan algunas partes más presenciales. De todo eso vamos a hablar, ¿no? Os quería presentar, mientras estaba haciendo la introducción un poquito más larga, porque veo que sigue entrando gente, pero os quería presentar a los ponentes de hoy. Tenemos, creo que les veis en pantalla, a medida que ellos vayan hablando también se les pondrá la imagen en pantalla, como son Antonio Pamos, que es CEO de Factum, es doctor en psicología, experto en talento, en habilidades, en diagnóstico profesional. Es CEO, como os digo, de Factum, que es un líder en consultoría de recursos humanos, tanto a nivel de España como internacional. Tenemos también, Antonio, creo yo te estoy viendo, pero para que te vean todos la cara, si puedes, ¿estás muteado ahora mismo? Estás en silencio, Antonio. Vale. Ahora sí, te decía Juan Luis que gracias por la presentación, que un placer estar aquí con vosotros. Estupendo, pues también está Gerardo Barcia, ¿vale? Gerardo es experto en tecnología y en management. Él trabaja en el BVA, precisamente lidera todo lo que es la gestión del portfolio AI, que hablaremos también del tema de la agilidad y cómo está ligada al nuevo entorno profesional y, por tanto, al nuevo profesional digital. En concreto, él es su puesto es Organizational Strategy Counselor dentro del BVA y hablará precisamente de lo que supone
también la agilidad, ¿no? Como uno de los requisitos o una de las habilidades, no solamente de las organizaciones, sino también de los propios trabajadores o de los propios empleados para conseguir esa rapidez que se demanda en un mercado tan cambiante en este nuevo entorno en que estamos viviendo, ¿no? Y por último contamos con Borja Castelar. Bueno, Gerardo, perdona, no sé, para saludar, para que te Sí, ubiques. bueno, muchas gracias José Luis y a De Baile, y saludos a todos, buenos días, buenas tardes, y esperando comenzar el debate y aprender junto con Antonio y con Borja. Estupendo. Y Borja Castelar, que también es experto en ventas, en coaching, en liderazgo. Dada su experiencia en LinkedIn, nos gustaba traer a un ponente o queríamos traer a un ponente que pudiera aportar también cómo está cambiando, ¿no? Con las redes sociales y más como LinkedIn, que seguramente todos tenéis vuestro perfil allí, que se ha convertido no solamente en una fuente de recruitment, sino también una fuente de networking, de hacer negocios, de colaborar. Y bueno, él es instructor en LinkedIn Learning y con lo cual yo creo que es una perspectiva muy interesante también para el debate. La idea era debatir desde distintos puntos de vista sobre este tema que, nunca mejor dicho, en la vuelta al cole, en esta vuelta al cole tan especial, ¿no?, que estamos viviendo, tan extraña que estamos viviendo, pues todo este tema pues cobra una vital importancia. Borja. Genial, sí. Muchas gracias por la invitación, primero de todo. Un placer colaborar por primera vez también. Y como bien comentas, lo bueno de LinkedIn es que tenemos muchísimos datos también, ¿no? Entonces podemos dar algunas buenas ideas o algunos insights, por ejemplo, de habilidades más demandadas, tanto técnicas como también hablaremos más adelante que son extremadamente importantes en el futuro, que son las habilidades blandas también, que también están siendo muy, muy demandadas. Y yo lo englobo como parte también de las habilidades digitales también. Perfecto, pues sin más dilación, entonces os lanzo la primera pregunta a los tres, ¿no? En base al título del debate que vamos a hacer, ¿no? ¿Realmente podemos hablar de un profesional digital? ¿Cómo podríamos definir un profesional digital? ¿Ha cambiado realmente con la pandemia, con todo lo que nos ha pasado, el perfil que demandan las empresas? Borja, te tengo en pantalla. Si quieres te doy paso el primero porque te he mantenido en pantalla. Perfecto, genial. Sí que obviamente con la pandemia ha cambiado muchísimo, ¿no? Las empresas han cambiado hasta las vacantes y los puestos. Es decir, ya se ha acelerado lo que buscan las empresas todavía más y todavía más se busca un perfil más digital, que sea adaptable y que, como he dicho al principio, tenga las habilidades blandas suficientes. Lo que hemos visto desde LinkedIn, que ha cambiado muchísimo, es que no solo se ha potenciado más las habilidades digitales y sobre todo las más demandadas, desde inteligencia artificial a cloud. Por ejemplo, cloud se ha disparado en los últimos meses, porque precisamente lo que nos permite tener esta tecnología que estamos teniendo ahora está apoyada en la nube, ¿no? Entonces, hemos visto un incremento tremendo. Y, por tanto, todos los profesionales relacionados con la nube, que puede ser desde profesionales de ventas, por ejemplo, que venden soluciones de software en la nube, hasta ingenieros de software. Entonces, claro, dentro de la nube pueden ser muchísimos cargos los que estamos hablando. Y otra tendencia que hemos visto muy, muy fuerte por las empresas en todo este proceso es lo que decía al principio, una demanda mucho mayor, y eso ya hablamos hace mucho tiempo en LinkedIn, de las habilidades blandas, de los soft skills. Esto se ha multiplicado, el valor. Las empresas necesitan personas con una aptitud diferente, flexibles, adaptables. Adaptabilidad es un soft skill ahora muy demandado porque tienen que adaptarse a esta nueva realidad, ir incorporándose, ¿no? Persuasión, creatividad, también es una muy importante y muy demandada por las empresas y que nunca una inteligencia artificial va a conseguir automatizar, ¿no? Que tanto se habla ahora. Y por eso precisamente los soft skills están siendo tan demandados y en el futuro todavía más, porque al final con la inteligencia artificial lo que va a hacer es quitar parte de esta parte técnica del trabajo. Y al final lo que nos va a diferenciar es aquello que las máquinas nunca van a poder competir, que es, por ejemplo, en ser creativos, el soft skill más demandado que hemos visto en LinkedIn. El segundo más demandado, persuasión. Tampoco ninguna máquina va a ser persuasiva, por lo menos en las primeras décadas, ¿no? Y colaboración también, como sabéis, en el futuro vamos a trabajar y se está viendo ahora en la pandemia colaborando de forma online, que es un desafío para muchos. Es una nueva realidad tener que colaborar con equipos virtuales, ¿no? Esa es otra habilidad, la tercera más demandada de soft skills, que aumenta muchísimo en las empresas. Y todo esto lo vemos en LinkedIn fácil porque al final hay como 20 millones de vacantes publicadas. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hace LinkedIn? Analiza esos 20 millones de vacantes y ve cuáles son las habilidades digitales más demandadas y las habilidades soft skills más demandadas. Y como digo, todo lo relacionado con la nube y todo lo relacionado con soft skills ha cambiado radicalmente y se ha acelerado
hablábamos de que va a ser importante 2, 3 años. Ya está siendo importante en este mismo momento con toda la aceleración que hemos tenido. 100% de acuerdo, Borja. Comparto 100% tu comentario. Yo desde mi sector de experiencia, que es el de ahora mismo la banca, creo que aunque la pandemia ha afectado de forma muy asimétrica a distintos sectores, es verdad que, por ejemplo, el de la banca tenía muchos años digitalizándose y otros quizás iban un poco menos. Lo cierto es que la brusquedad del cambio de todo a nada, de trabajar desde las oficinas a empezar a trabajar desde casa, no solo aceleró muchísimo la tendencia de trabajo digital, sino que, como bien dice Borja, ha hecho todavía mucho más clave el fomento de las habilidades y competencias a nivel de colaboración. No es lo mismo una reunión presencial, para nada, y no sé qué opina Antonio, tú puedes también estar de acuerdo, una reunión presencial que una reunión digital, donde es mucho más complicado participar, donde quizás el carisma se puede ver un poco reducido, donde es difícil llegar a converger, y todos estos cambios, pues acompañados de lo que es la parte tecnológica y el conocimiento profundo de las herramientas, coincido 100% con Borja en que esa parte más de soft, esa parte más de trato humano, porque parece que paradójicamente cuanto más nos volvemos hacia lo digital, más humanos terminamos convirtiendo, ¿no? Y más necesidades de skills humanas hacen falta. No sé qué opinas, Antonio. Y fíjate, yo como psicólogo tengo la deformación profesional donde además de un trabajador veo un individuo, ¿no? Y veo una persona que es padre, madre, hijo, hija, hermano, ¿no? Amigo. Y entonces yo siempre intento ver el impacto de los cambios tecnológicos en las personas, ¿no? Pregunta a Juan Luis, dice, oye, ¿hay un profesional digital? Yo creo que no, yo creo que fíjate, yo venía pensando y digo, este encuentro, si lo hubiéramos hecho en enero o en febrero, yo creo que lo habríamos enfocado de diferente manera, ¿no? Desde entonces, desde marzo, las cosas han cambiado y nos hemos encontrado a un profesional digital 2.0, 3.0, no sé por cuál iríamos ya, por el 4.0, y cada vez se van eliminando o se van reinventando o se van rescatando habilidades que antes tenían menos importancia, ahora pasan a tenerlas, y otras que ahora son más importantes dejan de tenerla. Lo cierto es que, y aquí estamos los tres de acuerdo, es que los cambios son frenéticos. Esto que está ocurriendo con el teletrabajo, el hecho de que estemos aquí, los que estamos en este webinar, en este encuentro, ha caído como un paracaidista, ha caído de golpe, ¿no? Y nos obliga a adaptarnos, ¿no? Yo tengo una charla en la que hablo sobre cómo cada vez los cambios son más rápidos. Hablo desde, fijaros, me remonto al Australopithecus, 7 millones de años, con todo lo que ha sido la evolución de los homínidos. Acabo en el 2007, ¿no? Con la llegada de los smartphones, con la llegada de Twitter, de YouTube, de Airbnb, de Facebook, ¿no? Y cómo cada vez las circunstancias nos exigen un punto adicional de adaptación. Y es una adaptación generalizada. Antes esa adaptación era más dirigida a aquellos que tienen un contacto con la tecnología. Ahora no. Mi madre tiene que adaptarse también y se ha tenido que adaptar muy rápido a las nuevas circunstancias. Luego, si queréis, entramos con detalle, desde mi punto de vista, cuáles son precisamente esas variables que han surgido desde el mes de marzo y de las que no hubiéramos hablado en enero ni en febrero, ¿no? Pero respondiendo a tu pregunta, Juan, ¿hay un profesional digital? Hay un nuevo profesional digital, pero es probable que dentro de unos meses haya otro nuevo profesional digital, ¿no? Deberíamos ir, pues como la evolución humana, ¿no? Ir añadiendo un adjetivo, ¿no? al nombre del sustantivo de profesional digital. Sí, iba por ahí, efectivamente. Yo creo que efectivamente lo que ha cambiado son las circunstancias, pero efectivamente según en qué momento podríamos hablar de un profesional en el entorno digital quizás más que un profesional digital como tal, ¿no? Porque ha cambiado las circunstancias y la situación de una forma muy drástica. Yo antes de pasar a otro tema casi me quedaría aquí, Antonio. ¿Qué crees que ha cambiado en estos 3 meses? ¿Cómo podríamos concretar todo lo que nos ha pasado que está afectando realmente a esa nueva forma de trabajar, ¿no? Fíjate, yo parto de diferenciar algunos conceptos, ¿no? Por ejemplo, adaptación frente a transformación. Siempre se ha hablado de transformación digital, nadie hablaba de adaptación digital, hablábamos de transformación digital porque entendíamos que la transformación digital tenía un impacto mayor y más duradero. Y de la transformación digital sale un nuevo ser,
sale un nuevo profesional, sale una nueva persona. Yo creo que el teletrabajo, la llegada del teletrabajo, lo único que ha ocurrido es que se ha adelantado, algo que iba a ocurrir antes o después, y que se ha adelantado de golpe y que nos ha obligado a cambiar nuestra forma de hacer las cosas. Normalmente a la transformación se llega desde la adaptación, pero para dar ese salto cualitativo de pasar de adaptarse a transformarse, hay un elemento fundamental, que es la voluntad. Tener la voluntad de transformarse, tener la voluntad de evolucionar. Yo la semana pasada estaba de vacaciones, estaba en la playa y veía a la gente con mascarilla y digo, joder, qué rápido hemos normalizado algo tan dramático como que estar en una playa con mascarillas. Eso es una adopción, porque sabemos que tiene un punto final. No vamos a estar dentro de 5 años con mascarillas, creo. Pero sin embargo, sí vamos a estar dentro de 5 años teletrabajando. Entonces, eso nos obliga a transformarnos. ¿Qué habilidades, qué situaciones, qué rasgos son ahora necesarios en el teletrabajo? Pues sobre todo lo que tiene que ver con autogestión. Hay un elemento de soledad en el individuo que trabaja desde casa. Por muy conectado que esté con Zoom, por cierto, una de las grandes triunfadores en la bolsa, en el Nasdaq, Zoom, hay un elemento de soledad que te lleva a la autogestión. Hay que mejorar la comunicación. Creo que no hemos aprendido a comunicarnos en el teletrabajo. Todos estamos hartos de las videollamadas, de cómo se alargan, agotan, estresan, fatigan. Creo que tenemos que aprender a comunicarnos, porque la comunicación es fundamental cuando estás aislado. Pero hay un elemento que es quizás el más importante y al que menos atención prestamos, que es la afiliación. La afiliación. Ser capaces de mantener el compromiso del empleado desde su casa. Hay un bolero que dice la distancia es el olvido. Es imposible en las relaciones de pareja, o tienes una relación de pareja muy consolidada, muy sólida, pero cuando la pareja se separa geográficamente y uno de los dos se va a vivir a muchos kilómetros de distancia, o tienes esa base sólida o la pareja se rompe. ¿Qué ocurre? Que en el teletrabajo, en la distancia, por mucha videoconferencia que haya, se genera desafección. Y es responsabilidad nuestra, de los profesionales de los recursos humanos, ser capaces de realimentar al trabajador, volver otra vez a vincularle emocionalmente con la organización y mantener el mismo nivel de compromiso que tendría en el cara a cara. Entonces, resumiendo, todo lo que tiene que ver con autogestión, orientación al logro, iniciativa, autonomía, ser capaz de priorizar las tareas, todo lo que tiene que ver con el aprendizaje. Decía el Friedman, el premio Pulitzer, decía, en época de cambios es más importante aprender que saber. Todo lo que tiene que ver con el aprendizaje ágil y sobre todo la afiliación. Ser capaces de mantener comprometida a una persona que trabaja desde casa, que tiene a sus hijos alrededor, que estamos alterando su privacidad, metiéndonos en el salón de su casa o en la cocina, en el peor de los casos. Esas son las nuevas circunstancias del teletrabajo. Perfecto. Bueno, yo creo que habéis introducido un montón de temas a la vez. Vamos a intentar estructurarlos porque Borja nos estaba introduciendo también temáticas o conocimientos específicos, ya no solamente conocimientos digitales o de manejo de herramientas, sino ya de evolución, incluso de nuevas profesiones que estaban surgiendo con la nueva situación, ¿no? Y Antonio estaba introduciendo ya, los dos han introducido temas de habilidades, ¿no? ¿Cuál debería primar? ¿Cómo podemos, cuáles podríamos decir que tú has introducido algunas, ¿no?, de estas principales? Siempre hay un debate, sobre todo en castellano, con el tema de habilidades y competencias. ¿Podemos identificar habilidades específicamente digitales y competencias digitales? ¿Cómo lo veis? ¿Estamos hablando de comportamientos o podemos distinguir claramente unas de otras? ¿O es un conjunto que lo podríamos englobar en esas soft skills que estabais introduciendo los tres? Desde mi punto de vista, para mí son dos mundos. Siempre los suelo ver como dos mundos separados. Habilidades técnicas, que precisamente son las habilidades digitales, o todo tipo de habilidades que son fácilmente cuantificables. Sabes de contabilidad o no sabes. Tienes el título o no sabes. Sabes de programación en Java, sabes o no sabes, ¿no? O es lo que solemos asociar con conocimiento desde que vamos al colegio.
Lo que nos evalúan principalmente son siempre habilidades técnicas. ¿Sabes de matemáticas? Sí, no, haces un test, sabes tu nota de matemáticas, ¿no? Ese es el mundo de las habilidades técnicas, fácilmente cuantificables y lo que muchas veces solemos asociar a conocimiento. Y donde estamos totalmente viciados desde el sistema educativo. Siempre pensamos en habilidades técnicas y cuando pensamos en mejorar algo, siempre pensamos en mejorar una habilidad técnica. Luego está el otro mundo, que es el que para mí se está volviendo más relevante que nunca y en el futuro todavía más, que es el de las habilidades blandas, soft skills, que sería un contrapuesto de la balanza. Este tipo de habilidades pues, son más difícilmente cuantificables. Esas habilidades humanas que nos permiten, por ejemplo, interactuar. Y muchas de las que acaba de comentar Antonio precisamente son habilidades blandas. Comunicación, súper demandada. Es un soft skill. Empatía, que mucho de lo que habla en el fondo Antonio es empatía también de la organización con sus trabajadores y viceversa. Empatía es otro soft skill, por ejemplo, ¿no? Y las que había comentado antes que están muy demandadas. En LinkedIn cada año hacemos un reporte donde vemos las soft skills más demandados y, como dije, creatividad, persuasión, colaboración, adaptabilidad. Y ese es el mundo contrapuesto y donde, desde mi punto de vista, deberíamos enfocar más en mejorar, muchas veces más que en habilidades técnicas, y cambiar un poco esa mentalidad y darle mucha más importancia a ese mundo de soft skills. Hay muchísimos estudios que muestran que, además, el éxito en el largo plazo está basado mucho más en soft skills que en habilidades técnicas. Está mucho más enfocado en saber comunicar bien, en tener empatía, en tener inteligencia emocional, otro soft skill muy demandado, por cierto, y más en estos momentos. Y claro, eso se está volviendo súper, súper relevante. Lo único que necesitamos es ese cambio de mentalidad para darle suficiente importancia, porque muchas veces pensamos que es, bueno, es una aptitud, ¿no? Es la aptitud buena que tiene el empleado o mejorar esto. Todo lo contrario, se está volviendo súper, súper relevante este tipo de habilidades y lo vemos desde LinkedIn constantemente. Cada vez más empresas contratan por habilidades blandas, de hecho. ¿Por qué? Porque se han dado cuenta que han entrado en un círculo vicioso. Contratan por habilidades técnicas, por ejemplo, un ingeniero que tiene una habilidad digital, programación en Java, increíble, pero luego es una persona tóxica. No sabe colaborar, por ejemplo. Carece esa habilidad blanda. Entonces, ¿qué acaban? Dimitiendo a esa persona por eso. Entonces entra en un círculo vicioso. Contrato por habilidad técnica y dimito por habilidad blanda. Y ya está cambiando este proceso. Está mucho más contratando por habilidad blanda y ya aprenderá esa habilidad digital. Pero si tiene la actitud correcta, tiene esas habilidades blandas, es mucho más fácil. Porque también una cosa, es mucho más difícil aprender un soft skill que una habilidad técnica. Por ejemplo, una persona que tiene poca empatía, aprender a ser más empático es muchísimo más difícil y necesita mucho más práctica que aprender a un nuevo software en la nube. Ahora mencionabas, Borja, que me llamó la atención el tema del largo plazo, ¿no? Junto con las soft skills. Justamente hace un par de semanas publicaba el diario Expansión un estudio de una consultora que decía que el 96% de los puestos de trabajo que habrán en 2030 aún no se conocen. Y justo lo que estás comentando, y también me llamó mucho la atención el comentario que hizo muy acertado Antonio de diferenciar adaptación de transformación. Yo creo particularmente que mientras una es provocada, que es una transformación, una adaptación es como más reactiva, ¿no? Hay que hacerlo sí o sí. Y creo que este escenario, y hablando de ese largo plazo, justamente es lo que dice Borja, está primando mucho más todas esas habilidades, todas esas competencias que tienen más que ver con el lado soft, con esa capacidad de reacción, de aprendizaje continuo, de adaptarnos a cualquier entorno, de aprender a improvisar y hacerlo profesionalmente. Creo que tenemos mucho el modelo mental de que improvisar es igual a algo no profesional. Cuando tenemos que empezar a coger en el ADN que improvisar es justamente reaccionar de la mejor forma posible con el conocimiento que tenemos. Y para mí lo que ha cambiado, no sé si coinciden ambos, es que estamos pasando de un entorno donde se primaba mucho más aquel puesto de trabajo bien definido, con responsabilidades y habilidades específicas, a quizás más a un entorno donde yo quiero contratar por competencias, ¿no? Quiero contratar un talento que tiene unas competencias a día de hoy y que yo quiero desarrollar, pero además en el sentido de incluso entrar en lo que llaman los perfiles generalistas, ¿no? Donde pudiesen incluso abarcar nuevas áreas, nuevos entornos de trabajo, etc. Nosotros, por ejemplo, a día de hoy en BBVA Next estamos haciendo un esfuerzo grandísimo porque todos los empleados, aparte de sus competencias específicas, que pueden ser unas más técnicas, otras menos, sí tengamos un core de compañía donde hay un conjunto de competencias mínimas que tienen que ver un poco con lo que decía antes Borja, ¿no? Con esa capacidad de orientar hacia los soft skills y justamente, como decía Antonio, para, por un lado, estar preparados para transformarnos voluntariamente, pero por otro, para reaccionar y adaptarnos cuando haga falta. No sé, Antonio, si Sí, es cierto. Yo creo que los conocimientos técnicos cada vez son menos importantes, ¿no? Y a medida que se desarrollen las tecnologías de inteligencia artificial
u otras bueno, pues capaces de resolver problemas complejos, cada vez va a tener menos importancia. Ahora estamos hablando, me parece que es Zoom, con lo que estamos. Yo hace un rato estaba con Teams, tenía una conferencia, estaba utilizando Teams. Yo no he tenido que aprender a usar Zoom y luego he tenido que aprender a usar Teams. Yo he aprendido a hacer videoconferencia y el modelo lógico, el modelo de razonamiento que hay detrás de este tipo de plataformas es el mismo. Y al final tú aprendes a gestionar videoconferencias, no aprendes a usar Teams o aprendes a usar Zoom, ¿no? Te vale para todo. Por eso yo estoy de acuerdo con lo que decís vosotros. Creo que el valor, hoy en día, el valor de los trabajadores es el valor de las soft skills, es el valor de esas habilidades que les permiten gestionar las tareas, habilidades que les permiten gestionar las relaciones con los demás, la gestión de conflictos a distancia, por ejemplo, la responsabilidad con los objetivos, porque nos vamos cada vez más a una dirección por objetivos. Ese es el valor real de los trabajadores y no tanto el conocimiento técnico. Sí, incluso a mí me gusta compararlo, Antonio, en los años 90, 80, donde era muy, digamos, exclusiva la ofimática y todo aquel que utilizaba Word, Excel, otras herramientas, tenían que acudir al departamento de su compañía para que le hicieran ciertos trabajos, por ejemplo, una carga de datos en Excel, etcétera, ¿no? Y con la democratización de las tecnologías y con esa convergencia que tú bien ejemplificas con si es Zoom, si es Teams, si es Google Hangout, si es Facebook Messenger, lo que realmente importa y lo que te va a diferenciar como profesional es tu habilidad de gestionar esa videoconferencia, más allá de, en un segundo plano, también importante, pero quizá menos relevante, el manejar técnicamente los detalles técnicos. ¿Habéis Solo hecho complementando a Antonio y Gerardo en ese punto, claro, precisamente Antonio comentaba hace un rato que, claro, todo va cambiando mucho más rápido también, ¿no? Y claro, lo que aprendas ahora, no sé, por ejemplo, de marketing digital, aprendas ahora, en 10 años no te va a servir absolutamente de nada. O sea, se habrá perdido completamente. No son duradoras. En cambio, una habilidad blanda, como puede ser creatividad, no se queda obsoleto, sino que se perpetúa mucho más en el tiempo. Entonces es una mucha mejor inversión aprender habilidades blandas que habilidades técnicas con un mundo que cambia a esta velocidad y los conocimientos van cambiando y todo en 5 años no tiene nada que ver, ¿no? Entonces también ese sentido de pensar. Es muy importante eso que has dicho del marketing digital, el ejemplo que has puesto. Yo se lo digo a mis alumnos, es mucho más importante ser un experto en problemas que en soluciones. Es mucho más importante hacerte un experto en cómo llegar al consumidor, en cómo conseguir introducir en el mercado un producto, que ser un experto en SEO o en SEM, que a lo mejor dentro de 5 años no existe o se ha transformado completamente y dejas de ser útil. Entonces te conviertes en un profesional obsoleto. Es más importante ser un experto en cambio climático que ser un experto en energías alternativas, que pueden cambiar también el modelo. A lo mejor ahora es lo más importante. En 5 o 10 años las energías alternativas pueden ser diferentes. Entonces, yo siempre se lo digo, foco en problema más que en la solución. Habéis introducido un montón de soft skills que habéis comentado, de estas competencias, podríamos decir, o habilidades blandas. A mí me gustaría, ya hay algunas personas del público que estaban introduciendo en el chat algunos comentarios, algunas preguntas al respecto. Claro, Carmen me parece que se llamaba, que dice cómo se puede evaluar, ¿no?, en estas soft skills en una entrevista. Esto además nos une, mira, nosotros también, para los que no lo conozcáis, Factum, que lidera Antonio, y de Vale tenemos un acuerdo, hemos desarrollado una herramienta propia que es lo que llamamos el índice digital, ¿no? El Digital Index, el DIX, que mide conocimientos y competencias para hacer ese mapa de talento, ¿no? Es verdad que es fácil, digamos que con herramientas como la nuestra se puede medir ese mapa de competencias y de conocimientos, y a partir de ahí, para un departamento de recursos humanos, pues establecer planes de desarrollo de formación o competencial, etcétera, ¿no?, donde poder desarrollar estas soft skills que estamos hablando, ¿no? Pero lo que introduce Carmen, ¿es verdad que se puede de alguna forma detectar, o tenemos que, en una entrevista, o tenemos que contratar por esas habilidades técnicas que estaba comentando Borja, y luego desarrollarlo e invertir en el profesional? Porque es verdad que es difícil en una entrevista de trabajo con el modelo actual de recruitment a lo mejor detectar esas soft skills en una primera o en un par de entrevistas o en un proceso de selección. ¿Qué os parece, Antonio? Quizás por alusiones que he hecho referencia a nuestra herramienta.
Bueno, cualquier proceso de selección tiene una finalidad, que es reducir la incertidumbre. Tú lo que tienes que hacer es asegurarte de que la persona que vas a incorporar en tu organización va a realizar el trabajo, en principio, de manera adecuada. Y luego podemos exigirle más. Entonces, el proceso de selección lo que consiste es en reducir incertidumbre. Tú tienes delante un candidato del que no sabes absolutamente nada y tienes una serie de pasos, de etapas, en las cuales vas a ir incorporando un conocimiento de ese candidato para tú al final concluir y decir, tengo seguridad en que va a hacer las cosas bien. No es posible en un proceso de selección, la entrevista no es más que una parte más de todo un proceso de selección. No es posible en un proceso de selección conocer todas las soft skills, pero sí hay dos elementos que nos pueden poner en la pista, nos pueden dar una idea acertada de que lo estamos haciendo bien. Primero es la trayectoria de la persona. En el mundo de las finanzas, Gerardo, decís rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. En el mundo del talento no es así. Talentos pasados sí pueden, no garantizan, pero sí tienen mucho que ver o te ponen en la pista de talentos futuros. Pues por una parte ya es esa trayectoria, que eso sí lo puedes estudiar en el proceso de selección, pero luego está también el potencial, hasta dónde puede llegar. ¿Cómo podemos ver la capacidad de desarrollo que va a tener un trabajador una vez incorporado? Y de desarrollo hablo de estas soft skills también, desarrollándolas. Va a tener una vez incorporado en el puesto de trabajo. Pues cuando tengamos personas, candidatos, cuya evolución sea inevitable. Cuando disponga de unas características que todas en su conjunto van a hacer inevitable que la persona profesionalmente eclosione pasado un tiempo. Estamos hablando, por ejemplo, de personas curiosas, personas ávidas por aprender, personas con intereses variados, polímatas, como era Leonardo da Vinci, personas que les gusta compartir con los demás, que se interesan por lo que hacen otros, personas que tienen razonamiento crítico, que se plantean el porqué de las cosas, que se cuestionan la veracidad de la información, personas inteligentes, entendiendo la inteligencia como un recurso cognitivo, creo que es puramente materia gris, pero sobre todo, y esto es importante, antes diferenciaba adaptación de transformación, motivación y voluntad. A veces confundimos motivación y voluntad. La motivación es la calderilla de la voluntad. Tenemos que buscar gente que tenga interiorizado las ganas de crecer, las ganas de prosperar, las ganas de promocionar, de evolucionar. Cuando tienes esos antecedentes y tienes a la persona en la casilla de salida con esas variables o con estas virtudes que hablamos, curiosidad, aprendizaje, razonamiento, voluntad, inteligencia, lo más probable es que de ahí salga un gran profesional, un profesional excelente. Estupendo. Esta parte también, Carolina preguntaba, ¿y es más costoso entonces? Es decir, estamos hablando de invertir precisamente en el desarrollo competencial. ¿Podemos evaluarlo de alguna forma? ¿Cómo lo estáis haciendo, por ejemplo, en el BBVA? ¿Cuál es tu opinión también, Antonio, en este sentido que tienes experiencia de desarrollo competencial? Solo un matiz, ¿vale? Para dejar hablar a los demás. ¿Es costoso para la empresa desarrollar a los trabajadores? Ese es otro aspecto que tenemos que cambiar. La responsabilidad de aprender, la responsabilidad de mejorar profesionalmente, que eso es algo que nos distingue además del resto de animales, que es esa capacidad por hacer las cosas mejor, tiene que ser de uno mismo. Eso también se ha movido, se ha desplazado. Ya no es, si la empresa no me lo enseña, no tengo por qué saberlo. Tiene que haber un interés propio por aprender. Tiene que haber un interés propio por reconocer las demandas del mercado y por tener una capacidad de respuesta adecuada para esas demandas. Perdonadme el resto, que quizás estoy hablando demasiado. Oh, muy bien, Antonio, porque justamente, bueno, y hablando como ya desde el perfil bancario, la pregunta quizás no es qué tan costoso es, si es más costoso, sino qué tan costoso sería no invertir en el talento, ¿no? Yo creo yo que es mucho más costoso no invertir en él que intentar hacerlo. Y pienso que en todo este marco que estamos comentando sobre las nuevas entrevistas y demás, que seguro Borja nos tendrá datos de LinkedIn interesantísimos, lo que sí hay como una doble inversión, ¿no? Esa primera inversión que ya adelantaba Antonio, que tiene que ver con el trabajo concreto, el de mañana, que puede estar más ligado a
habilidades o competencias concretas de lo que vas a hacer. Y esa segunda inversión que tiene que ver más de cara al futuro, que es la capacidad de resiliencia o de capacidad de aprendizaje que va a tener ese empleado a lo largo del ciclo de vida, ¿no? Y al final lo que han dado los estudios que se han hecho, particularmente en el sector banca, es que son inversiones, ¿no? Y que cuanto más cultivas el talento, más correlaciona luego o intenta correlacionar con clientes más satisfechos, con mejores soluciones, incluso con reducción de costes, etcétera, etcétera. Y yo creo que a día de hoy hay muchas alternativas para hacer entrevistas. Por ejemplo, en épocas prepandemia se hacían muchos escape rooms, se hacían pequeños offsites donde se ponían a todos los candidatos a hacer ciertas actividades o juegos para resolver un problema y se les observaba para ver qué habilidades tenían de liderazgo, de colaboración, etcétera. Y ahora en tiempos de pandemia, como no hay la posibilidad de hacer presencial, se ha optado mucho por videojuegos, ¿no? Intentar gamificar a través de videojuegos, con una aventura gráfica, con lo que sea, un escenario donde un equipo tenga que colaborar y comenzar a ver ese comportamiento primero individual de cada candidato, pero luego también a nivel colectivo. Aquí no sé, Borja, seguramente tendrás datos interesantísimos de LinkedIn, ¿no? Exacto. No, en el tema de entrevistas hay muchísimas. También desde mi propia experiencia habré hecho miles de entrevistas para mi equipo y otros equipos. Y respondiendo directamente a la pregunta que hizo Carmen de cómo evaluarlas, es muy sencillo. Básicamente, primero de todo, es saber qué soft skills son importantes para el cargo que está abierto. Por ejemplo, yo tenía cargos en mi equipo de ventas en LinkedIn. Perfecto, pues sé que la persuasión, por ejemplo, es un soft skill que es esencial para ese cargo, el más importante. Y luego otros 2, 3 soft skills que me vienen a cabeza. Pero enfocarme en los principales soft skills de ese cargo, que muchas veces no hacemos ese análisis antes de pensar sobre ese cargo. Una vez tengo claro que esos soft skills son importantes, pues empiezo a evaluar con ese candidato. Y ahí es facilísimo. Preguntas comportamentales, preguntas situacionales. Es decir, en esta situación, ¿qué hiciste? ¿Cómo te enfrentaste a este desafío? Y ahí entiendes, por ejemplo, cómo lidia con frustración, si es una persona que colabora o no. Entonces, le pones en situaciones y mides el comportamiento. Luego, por ejemplo, los reclutadores se están volviendo expertos en leer lenguaje corporal para entender cómo se expresa, cómo se comunica. Es otra forma también de evaluar soft skills. Ya tenemos 3, preguntas comportamentales, preguntas situacionales, leer el lenguaje corporal, y la última que está surgiendo muchísimo, y en línea con lo que comentó Gerardo, son videojuegos. Es evaluación basado en tecnología. Es evaluar objetivamente tus soft skills. Porque claro, preguntas comportamentales o un reclutador leyendo tu lenguaje corporal es altamente subjetivo, ¿no? Entonces, con ese software que está llegando en algunas empresas en Estados Unidos, es increíble, porque ya quitas o deshaces prácticamente toda esa subjetividad que hay a la hora de medir soft skills, porque también es tu propia interpretación de la pregunta comportamental que hiciste, ¿no? Con esos software que están surgiendo, y vimos en un informe en LinkedIn que ya el 15%, 10% de las empresas mundiales ya están utilizando este tipo de software, eso es el futuro. Y eso es increíble, porque claro, será como jugar un videojuego, como decía Gerardo, ¿no? Y parece inocente, ¿no? Será, jugarás 5 o 10 minutos pasando unas fases y tendrás tu nota final de los soft skills que son relevantes a ese trabajo. Obviamente no todos, ¿no? Pero los que son los 3, 4 más importantes para ese cargo, que es lo que tú quieres medir a través de ese videojuego. Entonces, eso es el futuro. En el presente, los reclutadores van a ser expertos en hacerte preguntas situacionales y en medir tu lenguaje corporal para saber cuán fuerte es tu soft skill. Sí, de hecho, en la herramienta que os comentaba, el Digital Index, lo que medimos son situaciones comportamentales, ¿no? Para medir esas habilidades que las hemos englobado en distintos clústeres, etcétera, ¿no? Una pregunta que también ha hecho una persona del público y era una de las preguntas que quería hacer, creo que lo ha hecho Cristina, que habla de algo tan intangible, ¿no? Como la cultura, ¿no? Eso que, según Peter Drucker, pues desayuna cada mañana la estrategia, ¿no? Esto va también de cultura, es decir, ahora estamos viendo casi de una forma forzada que los trabajadores, los empleados que están teletrabajando especialmente, pues han tenido que desarrollar muchas de estas soft skills de una forma, bueno, pues casi autodidacta o desarrollándola o aprendiendo a cómo manejarse y a desarrollar a lo mejor esas partes más de autonomía, de empatía, de colaboración, etcétera, que antes a lo mejor por su entorno presencial no requería, ¿no? ¿Esto hasta qué punto se puede impulsar como cultura? ¿Hay culturas que frenan este desarrollo? ¿Qué está pasando en esas empresas a lo mejor que no favorecían o que no, o que tenían un liderazgo a lo mejor mucho más jerárquico, menos participativo, etcétera? Vamos a hablar de cultura y de liderazgo, si os parece, ¿vale? ¿Qué opináis? ¿Esta cultura, las culturas tienen que cambiar para esta nueva situación?
¿Hay algunas culturas que favorecen todo esto? ¿Cómo podemos crear esa cultura? Borja, o Antonio, no sé, o Gerardo. Borja, si quieres, que estabas preguntando. Antonio. Vale. Fíjate, yo creo que la situación actual, y cuando digo situación actual es la de 5 meses a esta parte, ¿no? Quizás deberíamos volver a vernos en la primavera del año que viene y volver a hacer este encuentro. Yo creo que la situación actual sobre todo reivindica al individuo frente a la organización, ¿no? Y cada vez se tienen más en cuenta las circunstancias del individuo. Aquello que decía Henry Ford, ¿no? De por qué cada vez que pido 2 brazos además me viene una cabeza. Yo creo que eso ya hacía tiempo, ¿no? Que había pasado a la historia, pero sobre todo el concepto de organización y el concepto del trabajador como un elemento de la organización, yo creo que también se está transformando. Yo creo que al final hay una reivindicación del individuo como un elemento independiente dentro de la organización que se tiene que avenir, por supuesto, a una serie de directrices que podemos llamar cultura dentro de la organización, pero creo que eso es algo que también está cambiando. Creo que cada vez va a ser más difícil a las grandes organizaciones apostando por el teletrabajo conseguir unificar ese sentimiento, porque la cultura también es un conjunto de valores, directrices que tenemos en cuenta a la hora de actuar. Yo desde mi punto de vista creo que eso también se está transformando y bueno, veremos hacia dónde va. Todo esto también es muy nuevo, tenemos que ver cómo responden las personas o los trabajadores. Pero sí, creo que también está Esto que dices, destinado a Antonio, es muy cambiar. interesante de la parte del refuerzo individual. Yo, por ejemplo, que además soy muy apasionado de liderazgo y durante los últimos años he estado estudiando mucho, sobre todo para escribir mi libro, que se lo recomiendo para quien quiera leerlo, se llama El mejor líder siempre se deja liderar. Justamente creo que la pandemia, como ya estamos todos de acuerdo, ha acelerado tendencias, mucho estilo de liderazgo antiguo, del que hay que respetar y se pueden sacar ideas de allí, de estos que intentan mantener el status quo, como también dice Peter Drucker, incluso cuando el quo ya no está en estatus. Se han dado cuenta de que si había una mala cultura corporativa, una mala cultura de equipos, se iba a amplificar dentro del mundo online y se iba incluso a acrecentar, ¿no? Para equipos que funcionaban bien, para compañías que funcionaban bien, el salto al mundo del teletrabajo solo ha tenido como tal la barrera técnica de ese par de días, ese par de semanas de aprender la herramienta, pero para aquellas compañías que ya venían viciadas, pues lo que ha hecho es exponer y multiplicar por 100 toda la cantidad de problemas que ya tenían, digamos, internamente en presencial, ¿no? Y siempre me gusta recordar, son también palabras de Peter Drucker, que decía que la cultura de una compañía estaba delimitada por el peor comportamiento que un líder esté dispuesto a aceptar. Y decía, mejor aún, está incluso amplificada por el mejor comportamiento que estemos dispuestos a promover, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que el hecho de pasar al teletrabajo abre una nueva ventana en donde podemos comenzar es una oportunidad para repensar las culturas organizativas, para dar más espacios a esos individuos, con ese toque más individual, con ese refuerzo de lo que llaman el human-centric, ¿no? Esa humanocracia que está comenzando a emerger. Y creo que lo principal, y luego me dices también, Borja, si estás de acuerdo, es que los líderes comiencen a entender que para poder centrarnos en las personas, quizás hay que dejar de liderar a la gente como tal y comenzar a liderar sistemas organizativos, ¿no? Donde la gente tenga oportunidad de autogestionarse, de autoliderarse y, en fin, conseguir resultados de negocio. Totalmente súper de acuerdo contigo, Gerardo y Antonio. Muchísimos puntos ahí, daría para hacer varios webinars sobre eso, porque claro, ya estamos viendo, y esto se ha acelerado, los empleados y sobre todo las nuevas generaciones, millennials, que me incluyo, generación Z, etcétera, ya tienen expectativas mucho más altas que antes. Antiguamente bastante que tienes un trabajo, esa es la actitud de los líderes de las empresas muchas veces, ¿no? Ahora no, si no hay una cultura acorde a mis valores y no hay propósito, me voy. Entonces, claro, va muy unido también la creación de una cultura fuerte con unos valores propios de la empresa junto a un propósito claro. Las nuevas generaciones valoran muchísimo un propósito. ¿Por qué estoy trabajando? ¿Qué estoy consiguiendo aquí? ¿No? Ya no se mueven tanto como otras generaciones que querían estabilidad o a lo mejor tema más monetario. El propósito se ha vuelto esencial y es la base para una cultura, el propósito. Pues intentarte una cultura increíble, pero si no hay propósito, es como si no hay cimientos, ¿no? Y en ese sentido surge también varios estilos de liderazgo que en LinkedIn siempre comentamos, y el CEO de LinkedIn es el que inventó este concepto, que es el liderazgo compasivo, llamamos, ¿no?
Y definimos siempre liderazgo como la capacidad de inspirar a todo el equipo a un objetivo compartido. Y aquí es inspirar, no forzar, no guiar, sino inspirar a llegar a ese objetivo que es compartido. Y en este sentido, siempre hablamos de liderazgo compasivo, que es lo que queremos que es el futuro del liderazgo. Y aquí la palabra compasión, también habría que hacer otro webinar solo para hablar de compasión, porque es una palabra muy contaminada, muy extremadamente contaminada. Algunas personas piensan que es como dar pena o tiene ese concepto que las personas suelen confundir o suelen pensar otras cosas diferentes. Y compasión al final es simplemente empatía más acción, querer ayudar a esa persona. Es decir, no solo ponerme en su lugar, que está genial ser empático, pero nada sirve tener empatía si no hago nada por ti. Entonces, la gran diferencia con la compasión es que no solo me pongo en tu lugar y entiendo cómo te sientes dentro de mi capacidad, sino que tomo una acción para ayudarte. Entonces, el liderazgo compasivo es la clave. Y eso significa tomar decisiones difíciles, ¿eh? No tiene nada que ver con ser blandito, ni ay, como pobre, ¿no? Todo lo contrario. Yo he tomado decisiones compasivas que son muy duras. Por ejemplo, tener que echar a alguien. Y lo pensaba, es la decisión más compasiva que estoy haciendo. Porque la persona no está sufriendo en esta posición. Este no es el cargo para él. Entonces, es un concepto muy diferente. Y es ponernos en su lugar y tomar una acción que creemos que es la mejor para esa persona, para aliviar ese sufrimiento. Y eso tiene que ver con muchísimas cosas, ¿no? Reducir el ego también. Como sabemos, el ego es el principal enemigo que hace que tengamos problemas en el trabajo, ¿no? Que estropea culturas organizacionales. El excesivo ego de personas que se ve constantemente, y eso tiene mucho que ver con ser un líder compasivo. Deshacernos dentro de la medida, nunca nos vamos a deshacer completamente del ego, pero en la medida de lo posible deshacernos y ponerse en lugar de la persona y evitar esos conflictos, y siempre desde el punto de vista compasivo, y evitar problemas. Siempre una discusión, ponerse en lugar de la otra persona y siempre pensar en eso. Estoy siendo compasivo en esta situación, estoy siendo dominado por el ego en esta situación. Entonces es un cambio de mentalidad brutal, realmente. Permitidme un último añadido, un último comentario. Fíjate, la cultura en las organizaciones tradicionales, en el modo de trabajo tradicional, la cultura es como un cojín que nos soporta, nos protege y es como un referente de actuación, ¿no? La cultura de una organización nos marca las directrices de cómo actuar, ¿no? En el momento que entramos en un modo de teletrabajo, esa cultura se diluye porque la organización no tiene la misma facilidad que tiene en un entorno presencial de transmitir esos principios. Y al final el teletrabajador tiene o evoluciona hacia una postura de freelance casi. ¿Cuál es la cultura de un freelance? Sus valores. De tal manera que al final la cultura de la organización en un entorno generalizado de teletrabajo, la cultura de la organización se transforma en los valores del trabajador. Por lo tanto, ahí es muy importante también a la hora de seleccionar, Borja, el buscar esos valores que van a marcar las directrices, van a ser el roadmap del trabajador, del teletrabajador para alcanzar los objetivos. Y añadir también, finalmente, por la parte de liderazgo, que mencionaba Borja, el liderazgo compasivo. También hablaría ahora, incluso en épocas de pandemia y de lo que estamos pasando, de crisis y demás, ese liderazgo esperanzador, ¿no? Napoleón aparte decía que un líder no era más que un proveedor de esperanza, ¿no? Yo creo que en esa parte, con empleados que han sufrido lo que han sufrido, muchísimos se han enfermado, han perdido familiares, han perdido sus trabajos, el seguir dando un sueño, una ilusión, esa parte esperanzadora, es una competencia no solo de los líderes, sino incluso de toda la fuerza laboral, porque no olvidemos también que estos nuevos escenarios demandan liderazgo por parte de cada uno de los empleados, ¿no? Es como aquella frase que el liderazgo es muy importante como para solo dejarlo en manos de los líderes, ¿no? Deberíamos liderar desde cada quien con nuestro granito de arena. Eso es, liderarte a ti mismo. Es lo más difícil, de hecho, que es la base donde tenemos que empezar, ¿verdad? Fácil de decir, pero luego complicado. Con lo cual deberíamos añadir también ciertas competencias de liderazgo, no solamente para los líderes en este nuevo entorno, sino también para cada uno de los empleados o profesionales, ¿no? Habéis nombrado muchas, ya vamos a ir terminando, habéis nombrado muchas soft skills, habilidades, competencias.
podríamos quedarnos o reducir, ya sé que os pido un ejercicio, pero por aquello de empezar a ya sintetizar, ¿no? Y es verdad que a lo mejor, como decía también Borja, en alguno de los procesos de selección, para cada posición se requieren unas soft skills diferentes, ¿no? Pero podríamos buscar unas soft skills en este nuevo entorno que yo creo que ha venido, es una opinión personal, para quedarse. No digo un teletrabajo al 100%, pero sí un nuevo modelo de trabajo donde se compatibilice esa mayor racionalidad en la presencialidad y un teletrabajo buscando esa conveniencia y al final una dirección por objetivos donde el trabajador pueda estar, si desarrolla y tiene ese compromiso y desarrolla estas soft skills, pues en su casa también o conciliando de una manera mucho más flexible. Insisto, podríamos identificar dos, tres, no hace falta un número exacto, pero las principales soft skills que creáis cada uno de vosotros que nos deberíamos quedar como más importantes en este nuevo entorno. Habéis nombrado muchas, empatía, persuasión, creatividad, adaptación, adaptación al entorno, flexibilidad, colaboración. A lo mejor no podemos sugerir las tres principales si es un conjunto de todas, pero bueno, si creéis que es posible, pues ¿con cuál os quedaríais, no? Claro, desde mi punto de vista, con la que me quedaría sin duda de todas, y para mí es la más importante, y también es una palabra muy contaminada, que ahí también había para otro webinar, es persuasión. Para mí es la habilidad soft skill más importante con muchísima diferencia, en el sentido de persuasión, de mostrar tu proposición de valor único, de una forma que sea escuchada. No, eso es persuasión, no tiene que ver con manipulación. Y para mí es la más importante porque estamos en la era del conocimiento. ¿Y cuántas grandes ideas nos han perdido por no haber sido escuchadas, por no haber aplicado una buena habilidad persuasiva ahí? Entonces, una era que todos son conocimiento e ideas, hace que las empresas, las personas escuchen tus ideas, es más importante que nunca, las personas tomen acción. Entonces, sin duda, para mí sería persuadir y para todas las profesiones. No tienes que ser un profesional de ventas. Uy, creo que se está ahora. Y no tienes que ser un profesional de ventas para que persuasión sea importante, que para esos profesionales es esencial. Para todos estamos persuadiendo todo el tiempo. Puede ser para un proyecto nuevo que quieres lanzar, puede ser en tu vida personal, después, a lo mejor durante el día de hoy, al final del día, con vuestras parejas o familias, pues vais a ver Netflix, ¿no? Probablemente vamos a tener que persuadir cuál queremos ver, ¿no? Entonces, es una habilidad que no nos damos cuenta, pero estamos usando todo el tiempo. Entonces, esa habilidad que, mejorando un poco, podemos tener un retorno en la inversión impresionante. Y sin duda para mí esa sería seguida de creatividad, que también es una palabra contaminada. Muchas veces pensamos un Leonardo da Vinci o tiene que ser una profesión de diseñador o algo así. Todos tenemos capacidad en nuestros trabajos de ser creativos, es de llegar de A a B de una forma diferente y cambiar procesos y pensar hacer las formas un poco diferente. Y sin duda la última para mí, y en estos tiempos sobre todo, es la inteligencia emocional. Eso sin duda en momentos especialmente como el que estamos viviendo ahora, tener la capacidad de controlar, sentir, saber cómo nos estamos sintiendo, no solo eso, tener autoconocimiento y actuar en eso es más importante y más relevante que nunca. Estupendo, muchísimas gracias, Borja. Antonio o Gerardo. Gerardo. En mi caso es que, bueno, ya ven, me llevo un montón de apuntes de sabidurías de Antonio y de Borja, así que está complicado sintetizar. Pero bueno, si me tuviese que quedar con alguna de las que no se han mencionado, creo que hablaría de inconformismo. Creo que es muy importante que los perfiles de ahora, por eso que hablábamos antes, sean inconformes, no intenten mantener mucho tiempo el status quo y que estén preparados sobre todo para cualquier cosa que pueda venir, bien sea como hablábamos, ¿no? De forma transformacional, provocada por nosotros, o de forma adaptativa, más reactiva por un acontecimiento como el de la pandemia. Así que yo pues añadiría, creo que inconformismo a ese listado. Fíjate, yo le pongo deberes al trabajador y le pongo deberes a la empresa. Yo creo que el trabajador, el teletrabajador, yo creo que todo gira en torno a la autogestión, ¿no? El self-management. Autogestión en cuanto a las tareas, autogestión en cuanto a las emociones, tiene que ver esa inteligencia emocional de la que hablabas, Borja, y autogestión de las relaciones, ¿no? Esos nuevos modelos de comunicación. Pero luego las empresas, la afiliación, insisto, la afiliación de la que hablábamos al principio, las empresas tienen que ser capaces de hacer a la persona segregar oxitocina, la misma oxitocina que vincula al bebé recién nacido con su madre, tiene que ser capaz de generar la empresa en el teletrabajador, sabiendo que le tiene en la cocina de su casa con niños alrededor, seguramente además con unos sistemas en muchos casos, con unos ordenadores, unos medios técnicos precarios,
y en esas circunstancias generar oxitocina es bastante complicado. Ese es el gran reto de las empresas. Estupendo. La verdad es que interesantísimo todo lo que habéis dicho. Nos estáis preguntando algunos de vosotros si la charla se puede consultar posteriormente o volverla a ver. Ahora os lo ponemos en el chat. Os tenéis que dar de alta, registraros, es gratuito. Aquellos que no estéis dados de alta ya en clubtheplace.com. ¿Vale? Es simplemente registraos y no solamente tendréis acceso a este debate, sino a todas las charlas, conferencias y contenidos. Lo acaba de pasar Alberto. Todas las charlas, contenidos, todos los debates, toda la programación de Club The Place y es gratuito. Simplemente lo que tenéis que hacer es registraros. Para terminar, hemos identificado, ¿no? Persuasión, creatividad, inteligencia emocional, inconformismo. Esta parte, ¿no?, de la oxitocina que decía también Antonio, me parece interesantísimo, esa autogestión. ¿Todo esto se puede aprender? Es decir, ¿cómo las empresas pueden desarrollarlo? Nosotros tenemos programas precisamente sacamos próximamente, os mandaremos información si queréis, de un diploma precisamente en habilidades y competencias, donde hablamos de todo lo que estamos hablando en estas charlas, pero desarrollando cada una de estas habilidades, que quizás está más pensado, bueno, quizás para el trabajador que quiera aprender de qué estamos hablando, hoy también para profesionales de recursos humanos o directivos o líderes en las empresas que estén gestionando personas. Pero ¿cómo se hace esa inversión? ¿Cómo se desarrolla competencialmente a un trabajador? ¿Qué puede hacer la empresa para ello? Quizás, Antonio, tengas más experiencia en esta parte, pero cualquiera de vosotros. Porque hablamos, Sí. ¿no?, de identificarlas, pero luego lo difícil es ponerlo en práctica, ¿no? Algunas son naturales, pero ¿cómo haces Fíjate, ese yo desarrollo? siempre diferencio tres fases, ¿no? En estas habilidades que son habilidades que están para quedarse, ¿no? Son habilidades de transformación, no de adaptación, ¿no? Son habilidades que van a permanecer durante mucho tiempo. Yo identifico siempre una primera fase de información, que es explicar por qué es importante la orientación al logro, por qué es importante la inteligencia emocional, qué es la inteligencia emocional, cómo afecta la inteligencia emocional a tu entorno de trabajo, a tus relaciones con otras personas, cómo te afecta a ti la inteligencia emocional. Primero, información. En segundo lugar, formación, transmitiendo, dándoles las claves, las tips, dándole las pautas necesarias para que la persona sea capaz de desempeñar actitudes o sea capaz de gestionar la inteligencia emocional en su entorno profesional o privado. Información, formación y transformación. Y dejarle a la persona para que poco a poco vaya interiorizando esos cambios, haciéndolos propios y convirtiéndose en un nuevo individuo, en este caso, pues capaz de gestionar o optimizar la inteligencia emocional en su provecho, en su bien. Información, formación, transformación. Perfecto. Por añadir, Lo que ha dicho Antonio, estoy totalmente de acuerdo con todo ese proceso. Pero de hecho, donde yo veo el desafío muchas veces es el principio. Es decir, ¿qué soft skill quiero aprender? Muchas veces el decidir, ¿no? El tener autoconocimiento, porque muchas veces mi recomendación siempre que me preguntan es enfocarte en tus fortalezas, en mejorar tus habilidades que ya se te dan muy bien. De hecho, no esa filosofía antigua de voy a mejorar mis debilidades, como este soft skill no se me da bien, pues voy a mejorar eso que no se me da bien, ¿no? Entonces, no, yo voy por el lado todo lo contrario. Fortalece lo que ya se te da bien. Es decir, si yo soy pésimo bailando, que por cierto lo soy, y obviamente tengo mentalidad de crecimiento, voy a intentar aprender salsa, voy a dedicar muchas horas y a lo mejor llego a un nivel intermedio, ¿no?, de salsa con muchísimo esfuerzo. Obviamente nunca profesionalmente. Si dedico ese tiempo a mejor una habilidad que ya se me da bien, que ya tengo un cierto talento innato, ahí es donde la magia ocurre. Cuando potencio algo que ya se me da bien. Y es un cambio de mentalidad total, porque en el colegio era igual. Aparte de solo enfocarse en habilidades técnicas, es en mejorar lo que se nos da mal. Y nuestros padres, los profesores, ha sacado esta nota en matemáticas. Y nos olvida que lo que se nos da bien, esa parte mejor en historia, que sacamos tan buena nota, ¿qué hubiera pasado si hubiéramos entrado en mejorar esa parte, por ejemplo, ¿no? Entonces, mi recomendación ahí es hacer un ejercicio de autoconocimiento y descubrir que muchas personas, y yo no sabía, es cuáles son mis fortalezas, cuáles son los soft skills más fuertes que yo tengo, ¿no? Entonces, cuando sé eso, ya decidir y potenciarlo. Entonces, realmente, para mí el gran desafío es el autoconocimiento, saber cuáles son mis fortalezas, cuáles son mis soft skills que tienen más base de talento innato y potenciarlas todavía más, porque el retorno de inversión va a ser muchísimo mejor en algo que naturalmente ya se nos está yendo mejor, ¿no? Es decir, el tiempo de mejorar una debilidad
va a ser muy alto con poco retorno a la inversión. En cambio, si dedicamos ese tiempo a un soft skill que ya se nos da bien, somos, por ejemplo, buenos comunicando, ahí es donde vamos a conseguir crecer muchísimo más. Pero claro, es todo un ejercicio llegar a ese punto. Sí. Yo por complementar muy brevemente, que estamos sobre la hora, comentar que para mí la forma en que se están haciendo a nivel de organizativo este tipo de cosas es fomentando más un ecosistema donde responsablemente los empleados puedan autoformarse. Yo creo que, por poner un ejemplo, para que se den de inspiración, en BBVA tenemos el proyecto Ninja, que llamamos, algunos ya lo habrán escuchado. Es un proyecto donde cualquier empleado dentro de la casa, a través de sesiones que se montan y demás, pues van formando sus propios compañeros en diversos temas, en todo el abanico de temas que hay plural dentro del banco, ¿no? Y a partir de allí, pues con gamificación, pues la gente va haciendo puntos, va haciendo misiones, va subiendo de color de cintas de Ninja en este caso. Y de esa forma, además gamificada, lo que se va procurando es que entre los propios compañeros de trabajo se formen, ¿no? Con lo cual hay una muy buena reducción de costes, de quizás tener que recurrir a formaciones externas, pero también aprovechas toda esa inteligencia colectiva que hay en tu compañía, que ya conoce, digamos, la casa por completo. Pero bueno, para si quieren llevar de inspiración, mencionarles el proyecto Ninja del BBVA por quien quiera echarle un ojo. Estupendo, pues persuasión, creatividad, inteligencia emocional, inconformismo, autogestión, la oxitocina para las empresas, podríamos decir. Estas son las soft skills quizás más necesarias ahora en este nuevo entorno y que han venido para quedarse, según nuestros expertos. Información, más transformación, como la clave para el desarrollo de esas soft skills, autoconocimiento, porque esto va también de poner mucho de uno mismo y liderarse a sí mismo, y ecosistema, ¿no? También cómo de alguna forma se va creando esa cultura, esa forma de hacer las cosas a través del ecosistema que creamos entre los recursos de la empresa y los trabajadores. Pues muchísimas gracias. He intentado ir dando también cabida a las preguntas que iban entrando. Siento si no me ha dado tiempo a las de todos, a trasladar los comentarios de todo el mundo. Los comentarios también que estoy viendo son de agradecimiento, incluso de organizar una segunda vuelta de la charla porque parece que está gustando. Así que estamos muy satisfechos con el resultado. A mí me ha parecido increíble, la verdad, todas las aportaciones y también me llevo mis apuntes para mejorar, ¿no? Personalmente como líder en la empresa y como uno de los líderes de la empresa y como profesional dentro de la compañía, ¿no? Así que muchísimas gracias, Borja, Gerardo, Antonio. Ha sido un auténtico placer. Os recuerdo a todos que los que sigáis esta programación de Club de Plays, espero que os deis de alta para tener también que conocer la programación. El próximo evento va a ser el día 24 de septiembre, en este caso con María López Valdés, que es experta en neurotecnología, precisamente algo de cómo el organismo y la tecnología se unen pues, para impactar en un mejor conocimiento de nosotros mismos para temas de salud, pero también para temas de neuromarketing, ¿no? Que se está utilizando cada vez más. Y es una jornada que tendremos dentro de estas jornadas Explore Technologies que llamamos. Y el siguiente ya será el 15 de octubre sectorial con el tema del futuro de la energía, del futuro de la energía. ¿Vale? Del sector energético, cómo las tecnologías están cambiando y perfilando un nuevo sector. Hemos hablado, incluso ha salido el tema de las nuevas energías a propósito del cambio climático y cómo nos está impactando en toda nuestra sociedad y en nuevas formas de gestión empresarial para impactar adecuadamente en el medio ambiente, ¿no? Bueno, pues todo eso lo veremos en los próximos. Os esperamos. Parafraseando a Isabel Núñez, nuestra directora de factoría de contenidos que normalmente presenta estos eventos, que hoy no puede estar con nosotros, pues os despedimos. Os esperamos próximamente en The Place, donde el futuro ya es presente. Así que muchísimas gracias. 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 Hasta luego.